Bendiciones, hermanos. Vamos a seguir con este tema y quiero compartirles hoy conociendo lo que estamos leyendo. Es decir, si leemos la Biblia, conozcamos por lo menos algunas cosas fundamentales de la Biblia, porque no vamos a hablar, no es un tema para pastores, es un tema para líderes, así que es un tema básico pero fundamental. Déjenme que le lea los primeros 8 versos del Salmo 119 que nos ayudarán a entender mucho más la importancia de leer la palabra. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Escuche, todos estos son sinónimos en el hebreo de la palabra del Señor. Aquí menciona la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Es decir, todo lo que está diciendo aquí el salmista está hablando puntualmente de lo que es la palabra del Señor, y entonces nosotros debemos de entender qué estamos leyendo, conocer qué estamos leyendo. Incluso si nosotros entendiéramos cómo está estructurado el Salmo 119 y que cada palabra, cada letra del abecedario hebreo, desde ver la letra sabemos de qué va a hablar los siguientes 8 o 7 versos. Es tan sencillo como esto. Si yo entiendo que el Aleph puntualmente va a hablar de la palabra del Señor, sé que ese es el tema de los primeros 8 versículos. Si yo entiendo que la letra Kaf en el hebreo va a hablar de la vida eterna, entonces entenderé que los 7 8 versículos de eso van a hablar. Y es puntualmente eso porque de lo que les quiero hablar. Debemos de conocer la Biblia, pero debemos de conocer la Biblia para entender qué estamos leyendo. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de su gran tema, es decir, la Biblia nos habla del reino de Dios a través de todas sus páginas. Y ese reino de Dios tiene un rey, del cual es profetizado desde Génesis 3 hasta Apocalipsis. Y estamos hablando del Mesías, del Señor Jesucristo, del león que sale de la tribu de Judá, de la estrella que sale de Jacob. Estamos hablando del rey, que también es el gran Salvador, porque ese rey viene a predicar su reino y a mostrar su reino. Y ese rey es profetizado a través de todo el Antiguo Testamento, desde Moisés. Por eso Jesús le dijo a los que iban camino a Emaús, que los profetas y la ley hablaban de él. Si entendemos eso, no estaremos leyendo la Biblia para buscar prosperidad, ni estaremos leyendo la Biblia para buscar extraterrestres, ni estaremos leyendo la Biblia para buscar fetiches evangélicos, sino que estaremos leyendo la Biblia bajo esa perspectiva. Es maravilloso entender que ese reino tiene un gran rey, un gran Salvador, y la Biblia tiene también un gran tema, que es la salvación. Y todo esto es revelación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando entendemos eso, entonces nos podemos acercar con mayor facilidad a la palabra. Es el Dios Trino el que revela su mensaje. Y el centro de todo esto es el Señor Jesucristo. Así lo decidió el Padre, y nosotros no vamos, ni siquiera podemos intentar cambiar esto. Así que eso nos lleva a comprender en cierta medida ese propósito de la Biblia y acercarnos de esa manera a la Escritura. Cuando tú lees, entiendes, se está hablando de un reino. No se está hablando del reino de las iglesias, del reino de los ministros, del reino de los líderes. Se está hablando del reino de Dios o el reino de los cielos. Por supuesto que algunos a veces nos preguntaban por qué la Biblia en Mateo utiliza el reino de Dios y el reino de los cielos, y en Marcos el reino de Dios. Bueno, porque es lo mismo. Simplemente Mateo no quiso ofender a los judíos utilizando la palabra Dios, y por eso menciona el reino de los cielos, y Marcos utiliza el reino de Dios porque estaba escribiendo a los griegos. Así que eso es importante entenderlo para acercarnos a la Biblia. Y nosotros entonces, cuando empezamos a entender este propósito, ahora hacemos un zoom, y cada libro de la Escritura tiene un gran tema y es explicado en varios subtemas. Pero esos temas o el argumento del autor nunca se saldrá
del tema general de la Biblia. Nosotros incluso debemos de pensar que la Biblia tiene dos autores, es decir, el Espíritu Santo que inspira al autor humano. Y ese es un tema que habría que explicarlo para entender esa obra maravillosa y milagrosa donde Dios inspira y revela las Escrituras para poder entender un poco más esto. Entonces cada libro tiene un mensaje, por ejemplo, para explicar un poco más sobre eso, porque estamos hablando de conocer lo que leemos y eso tiene que ver con entender lo que estamos leyendo. Y el libro de Romanos, su tema es el Evangelio, pero el Evangelio dirigido, Pablo se dirige con una connotación muy fuerte a lo que es la justificación. Entonces Pablo va a explicar la justificación y por eso Pablo comienza hablando en los primeros 17 versículos. Desde el primer versículo está hablando del Evangelio. Él es el predicador del Evangelio que ha sido llamado por Dios, escogido por Dios. Es el Evangelio de Dios y entonces es el Evangelio eterno, concentrado en su Hijo. Versículo 12, así lo concentrado en su Hijo. Y luego le habla a aquellos que han recibido ese Evangelio y luego termina en esa capacidad que solo Dios da a un hombre. Resume en 17 versículos todo lo que va a decir en los siguientes 16 capítulos. Pablo luego habla en tres capítulos 1 al 20, del 1 al 18 hasta el 3:20. Pablo habla solo del pecado porque quiere llevarnos al gran tema que es la justificación. Por supuesto que Romanos habla de la santificación y también habla poco de la glorificación. Por supuesto que habla de toda la salvación, pero ese es el gran tema. Cuando nosotros entendemos eso, y solo es un ejemplo, tú te acercas a Romanos sabiendo este tema. Pablo va a definir el Evangelio de Cristo puntualmente en la justificación. Si no entendemos la justificación, no entendemos la santificación y mucho menos entenderemos la glorificación. Por ejemplo, si nosotros entendemos el libro o la primera carta a Juan, y solo son ejemplos que estoy dando, podíamos haber escogido otro libro, pero lo que quiero que comprendas es que en este tema de cómo leer la Biblia debemos de conocer, y es el tema que estoy enfatizando, debemos de conocer lo que leemos. Y cuando tú te acercas a la primera carta de Juan va a explicar la vida eterna, las pruebas de la vida eterna, cómo es probado el hombre que dice tiene vida eterna, y verdaderamente esas pruebas van a determinar si tiene vida eterna, porque Jesús ya lo definió en Juan, que te conozcan a ti, que te conozcan la vida eterna, es decir, que te conozcan a ti. Entonces conocer la vida eterna es conocer a Dios Padre, y esto es importante. El propósito entonces de Juan en su tema, en su primera carta a Juan, las pruebas de la vida eterna, es la verdad que Dios certeza a los creyentes de aquella época de que ellos tenían vida eterna, y esto implicaba comunión con Dios. Así que esa verdad también nos arropa y nos atropella a nosotros, porque debemos nosotros entender, ¿sí? o oír a la Biblia y comprender si verdaderamente tenemos vida eterna. Así que Juan le está explicando a cada creyente verdadero que el tener vida eterna inicia con el arrepentimiento por el pecado, y esto incluye alejarse de él, no tener comunión con el pecado. Hay muchas otras cosas que hay que decir en esto, pero yo creo que entonces cuando nosotros entendemos, ahora sabemos un poco, porque no es exhaustivo esto, sabemos un poco el argumento de Pablo, el tema de Romanos, sabemos un poco el tema de la primera carta de Juan. Lo mejor es que entonces tú agarres un libro, en este caso Juan, y le hagas preguntas, te formules una o dos preguntas antes de empezar. Doy algunos ejemplos. Podrías leer primera de Juan haciendo esta pregunta: ¿cómo es que los creyentes son probados de que tienen vida eterna? Y no contestarla, y leer los 5 capítulos de la primera carta de Juan, y con tu lápiz y tu marcador, en una lectura lenta, despacio, meditando en ella, sin interpretarlo, vas leyendo. Conocer lo que leemos implica saber cuándo comienzo a leer, y observar dónde hay una idea y cuándo termina esa idea. Algunas veces
Cuando empezamos a hacerlo nos cuesta, pero luego iremos viendo dónde termina una idea y dónde comienza otra. Podríamos acercarnos a otra pregunta en la primera carta de Juan. ¿Cómo explica Juan que el verdadero cristiano se arrepiente de su pecado y no sigue? Y Juan está explicando. Tal vez esta pregunta todavía podías verla con mayor claridad en la primera carta a Juan. Otra manera de leer eso, o otra pregunta, para leer la primera carta de Juan es: ¿cómo nos enseña Juan el verdadero amor de Dios que lleva al cristiano a obedecer? Y lo mismo, una sola pregunta, tus marcadores, tu lápiz, tu hoja, y apuntas la respuesta que lleva. Puede ser que tú te preguntes: ¿y cómo sé yo cuál es el tema del libro? Bueno, utiliza los recursos que nos ha dado, utiliza la luz que nos ha dado. Pregúntale a tu pastor, a los líderes de la iglesia, ellos deben saber responderte. Dios le bendiga.